el grupo A de la primera fase de la segunda ronda se enfrentaron Alemania, Austria, Países Bajos e Italia. El primer juego fue un 0-0, tal como la inauguración, pero de una segunda ronda. No quisieron Alemania e Italia hacerse daño, se estudiaron mucho porque ambas sabían de su calidad. Los Países Bajos sí dieron ahora en la segunda ronda cátedra de buen juego y le dijeron al mundo: nosotros no logramos contra Irán más goles porque nos estábamos guardando. Contra Austria sí dieron un show y ganaron 5-1, una selección que se perdió, una selección de la cual se esperaba mucho y que después de ese masazo ya se preveía, y así fue, que iba a ser difícil que consiguieran la clasificación. Italia derrotó en la segunda jornada a Austria 1-0, un juego bien apretado, un juego bien interesante. Italia estaba muy en serio, con ganas de ir a la final y derrotar a Argentina. Se dio un juego que se vio como la revancha de la final del 74 entre alemanes y la Naranja Mecánica, y sin Cruyff y sin Beckenbauer. Y entonces los protagonistas de estas selecciones iban a ser los que quedaban del año 74: los Rensenbrink, los Van Hanegem, los Neskens y compañía, porque en la selección, aparte de los mellizos Van der Kerkhoff y Naninga, no tenía demasiada generación de relevo, con una selección alemana que ya les conté los elementos que tenía, y en donde se suponía que iban a estar cargadas por los elementos antiguos como Mayer y por Rummenigge y por Fischer, que serían los elementos que ganarían con Schuster la Eurocopa del 80 y que irían hasta la final del 82. Eso fue un juegazo. Este que se jugó fue incluso mejor juego que la final del Mundial, porque se cambiaron los nervios por bastante pressing y quedó 2-2 y hubo goles, fue más suelto. La verdad es que dieron un gran espectáculo ambas selecciones, a pesar de estar mermadas en cuanto a nombres rutilantes. Los Países Bajos derrotó a Italia 2-1 en la tercera jornada, de la jornada definitiva. Ese es el encuentro más importante, porque eran los países que tenían chance. Y si hubo entonces una semifinal, estuvo condicionada por el 5-1 de Países Bajos. Italia no pudo contra esa diferencia porque el fútbol italiano se basa en el orden defensivo. Sin embargo, esta Italia atacaba, pero no era una Italia que te iba a golear, iba a dar lo posible, pero no contaron con los golazos de Arihan desde lejos. 2-1 quedó ese juego. Es más, iba 2-0 y creo que Italia, creo que así fue que se dio. De todas formas, eso se chequea para confirmar, porque teniendo tanta ayuda mnemotécnica, parece mentira, a uno se le borra. Pues no, un autogol de Brands al minuto 18 tenía arriba a los italianos, se le estaba dando la cosa a Italia. Pero Brands, el mismo Brands en el 50 y Arihan en el 75 fueron los que acabaron con la selección italiana. De hecho, sí, en el 5-1 de Países Bajos contra Austria, llegaron a hacer 3 goles. 3-0 se llevó al descanso, o sea que volvió a ser una verdadera máquina la selección de los Países Bajos. Y el Alemania Federal Países Bajos fue un juegazo. Eso quedó 1-1 en el primer tiempo. Inclusive se llegaron a adelantar los alemanes, a diferencia de la final del 74. Y luego los goles quedaron: el Dieter Müller hizo el gol en el minuto 70 y Van der Kerkhoff se vistió de héroe en el minuto 84. Así que Países Bajos era muy bueno en esa final porque llegaban luego de protagonizar la del 74 y porque evitaban que Italia estuviera presente en esa final. Pero hay que hablar del grupo 2